Hola, buenos días, bienvenidos a este segundo simposio regional de prácticas significativas, en este caso representando la licenciatura en educación infantil de la nivel 3 de práctica, creatividad y movimiento. Mi nombre es Alejandra Zuluaga, el nombre de mi asesor es Juan Sebastián Zuluaga y el nombre de mi proyecto pedagógico es el desarrollo integral con sistema Turbi. Les voy a contar entonces un poquito acerca del contexto. Tulbi se encuentra situado en Santa María de los Ángeles, es un barrio que queda cerca al poblado. La población con la que se trabaja, digamos que están en estratos socioeconómicos altos, 4, 5, 6, y nuestra población a la que nos estábamos enfocando dentro del proyecto eran familias con bebés en los primeros 1000 días de vida. Decimos familias e incluimos a todos los adultos cuidadores, llámese mamá, papá, abuelos, la niñera, la tía, todas estas personas que tengan contacto con los bebés. Los primeros 1000 días comprenden desde la gestación hasta los 2 años y fue desarrollado entre febrero y mayo del 2020. ¿Cómo surge? Surge entonces a partir de creencias erróneas de todos estos adultos cuidadores al momento de desarrollar actividades de estimulación temprana con los bebés. Por ejemplo, no, es que los bebés no pueden hacer estas actividades porque están muy chiquitos, o yo no sé hacer actividades de estimulación, nadie me ha enseñado, o no estudié nada para eso, o no tengo los elementos que se necesitan, son muy costosos, en mi casa no hay, se necesitan cosas muy estructuradas. ¿Con qué intencionalidad surge entonces este proyecto? Con la intencionalidad de transmitir todo ese conocimiento a los adultos cuidadores y que ellos en casa pudieran desarrollar las actividades con mucha facilidad. Con la intencionalidad de desarrollar todas estas dimensiones de una manera integral desde una edad temprana, lo que nos va a permitir un desarrollo muchísimo mejor de todas las habilidades cognitivas, sensorial, social, emocional, musical, lingüística, y garantizar que desde casa se continúe con ese apoyo al desarrollo de los bebés, que no solamente en el centro de experiencias Tulbi se desarrollen las actividades o se hagan ahí actividades de estimulación, sino que en casa también las puedan replicar con los bebés. Tenemos entonces unos objetivos, un objetivo general que es explicar en sesiones vivenciales a las familias y adultos cuidadores qué actividades pueden realizar con los niños entre 2 y 36 meses para fortalecer su desarrollo motor, lingüístico, cognitivo, sensorial, emocional, musical y social. Decimos entonces 2 meses, teniendo en cuenta que entre los 0 y 2 meses los bebés están más en la casa, más de cuidado, la mamá cuidándose. Los objetivos específicos son identificar las necesidades de las familias y adultos cuidadores a partir de cuestionamientos que realicen sobre el desarrollo de los niños. Entonces, a partir de todas esas preguntas y dudas que surjan, empezar pues como a dar solución a los adultos cuidadores. Y enseñar las actividades que sean fáciles y divertidas a adultos cuidadores para motivar y fortalecer el desarrollo integral en diferentes actividades, es decir, que no sean actividades que los niños no disfruten o que los adultos no lo hagan, sino que haya una conexión y un feeling tan bonito, que estas actividades realmente sean muy beneficiosas para ambos, tanto a nivel del desarrollo como a nivel emocional. Los referentes teóricos utilizados dentro de mi proyecto pedagógico van alineados a 2 categorías. Tenemos una primera categoría que son las dimensiones del desarrollo y una segunda categoría que son familia y adultos cuidadores. Para las dimensiones del desarrollo quise retomar a Pucho, Orozco y Correa en el 2009, quienes hablaban de que el aprendizaje o el desarrollo no es un proceso que se da de manera lineal, no tiene un punto de inicio y no tiene un punto de final, por lo tanto podemos decir que a lo largo de la vida, en todos los momentos estamos adquiriendo aprendizaje. Ellos dicen textualmente lo siguiente: el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los niños no es un proceso lineal, por el contrario se caracteriza por un funcionamiento irregular de avances y retrocesos. En segundo lugar, el desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero. Y en tercer lugar, el desarrollo no parece tener una etapa final, en otras palabras, nunca concluye, siempre se podría continuar. De esta manera, entonces, retomando lo que estos autores nos plantean, podemos decir que las familias pueden empezar a desarrollar actividades con los bebés desde los 0, incluso 2 meses o antes gestación,
y estas actividades pueden empezar a producir un avance en todos los temas del desarrollo, en todas las dimensiones, sin necesidad de decir que empezaron o que esta actividad o este desarrollo ya llega a su fin en cierto punto. La otra categoría que tenemos es familia y adultos cuidadores, donde retomé a Greiner, quien retomaba también a Pestalozzi, quienes afirmaban que la familia era como ese centro donde nosotros siempre hemos sabido que la familia es el centro de aprendizaje, el centro de interacciones, pero ellos retoman a la familia como un centro muy valioso porque desde allí empiezan pues como a expandirse y a salir todo ese conocimiento y todo eso que van a adquirir los niños poco a poco, porque claramente es el primer punto de referencia que tienen, cómo hablan, cómo caminan, cómo se mueven, cómo se expresan, ¿cierto? Entonces ese es el primer centro que tienen los niños, donde van a fijarse y de donde van a sacar todas sus interacciones. Ellos afirman textualmente que esta insustituible y valiosa influencia de la familia se expande y enriquece cuando se recibe una orientación especial en beneficio del desarrollo del infante. Por lo tanto, la necesidad de complementar los aportes insustituibles de la familia con los del saber profesional es una realidad que va tomando cada vez más fuerza en el ámbito del estudio del desarrollo humano. Quiere decir que si bien ellos pueden desarrollar esas actividades, es muy importante que estén orientados, por ejemplo, en este caso, por las profes, los docentes o estas personas que van a acompañar estas interacciones, pero no dejar todo al lado de las profes y los docentes y todo el peso al lado de ellas, sino que realmente sea como un peso compartido, ¿cierto? Entonces, me apoyo aquí en los docentes y en las personas profesionales que saben, que tienen el conocimiento y que me van a asesorar, pero empiezo a realizarlo y aplicarlo en casa, que es donde realmente voy a empezar a ver todos los frutos, porque se va a poder realizar de manera más constante y va a haber un vínculo afectivo mucho más estrecho que va a proporcionar que estas actividades sean mucho más enriquecedoras y exitosas. Bueno, tenemos entonces también unas competencias planteadas a desarrollar dentro del proyecto pedagógico y a lo largo pues de las diferentes actividades planeadas. A nivel sensorial, entonces, es percibir diferentes pesos y controlarlos, explorar diferentes texturas con su cuerpo, tolerar diferentes sensaciones como frío y caliente. Estas se pueden dar en diferentes edades, ¿cierto? Precisamente el tema de percibir pesos y controlarlos nos va a ayudar muchísimo a todo el tema de yo saber que hay algo. Por ejemplo, si me pongo aquí una bolsita con algo pesado, yo sé que tengo algo. Ese algo me va a ayudar a darme cuenta que tengo un hombro, que existe, que es una parte de mi cuerpo y que hace parte de mí. Entonces el percibir estos pesos me va a ayudar muchísimo también con toda la parte de mi propio cuerpo. Explorar diferentes texturas me va a ayudar a integrarme sensorialmente, sea con las manos, sea con los pies, sea con todo mi cuerpo, sean cosas pegajosas, secas, como por ejemplo arroz, diferentes pues, texturas. Y tolerar estas sensaciones como frío y caliente. Resulta que muchas veces nosotros estamos desintegrados sensorialmente y hay muchas personas que no pueden, así como no pueden tocar una textura porque es que es pegajosa y no me gusta, tampoco toleran como el frío o el calor. Entonces, precisamente ir integrando poco a poco y desde una edad muy temprana a estas temperaturas. Tenemos entonces también la parte música, que las competencias planteadas fueron mostrar respuestas a la música, es decir, que los bebés no sean inherentes a que sonó la música y ya, no pasó nada, sino que sonó la música, pasa algo, me alerto, quizás me muevo, tal vez produzco algún sonido. Identificar sonidos aún estando escondidos. Podemos tener sonidos escondidos y de esta manera el bebé va a empezar a buscar, a mirar qué pasa, nos va a empezar a proporcionar pues como una tranquilidad de que también él está poniéndose alerta ante diferentes sonidos. Vamos a trabajar toda la parte de la audición. Moverse rítmicamente de una manera más sincronizada a la música. Es muy bonito ver cómo poco a poco ellos empiezan como a integrar sus movimientos con los sonidos que ya conocen. Entonces hay una canción que la escuchamos una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y mi mamá me la canta otra vez y mi cuidador me la canta otra vez y ya la voy reconociendo, y de esta manera puedo ir siguiendo con mi propio cuerpo estos sonidos. Y percibir sonidos graves y agudos integrándolos a su propio cuerpo.
Esta competencia va más como direccionada a una actividad que planteamos donde se empezaban a trabajar tanto los movimientos como los sonidos. Entonces, cuando arriba suena, por ejemplo, más agudo y abajo suena más grave, entonces ir identificando cuándo sube y cuándo baja ese sonido. No lo van a conocer, todavía no lo van a reconocer y a comprender más que todo, pero van a empezar a sentir su propio cuerpo y a sentir con su cuerpo toda esta musicalidad. Tenemos también la parte social y emocional, donde se expresa satisfacción frente a los logros, reconocer partes del cuerpo y algunas funcionalidades, la cognitiva para encontrar objetos escondidos, por ejemplo, que trabajamos la permanencia de objetos, aumentar elementos durante el juego, como ya voy integrando un sonido, un movimiento, ya voy haciéndole así, le hago tan, 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 objetos que no tienen ninguna relación con lo que estoy jugando, pero le doy la relación. La comunicación y lenguaje, donde se amplía el vocabulario usarlo en el contexto. Comprender roles en la comunicación, entonces cuando hablo, cuando solo escucho, y cómo dar ese espacio de comunicación. Y el motor, donde se desarrolla el sistema vestibular, que es súper importante, y el equilibrio, reconocer partes del cuerpo y algunas funcionalidades y coordinar sus movimientos, integrando el espacio, integrándolos al espacio, lo que llamamos propiocepción. Una actividad propuesta antes de la contingencia del COVID-19 es la construcción de un dinosaurio, donde no solamente tenían que construirlo, sino que también iba acompañado de una canción. Aquí desarrollamos todo lo que fue la parte sensorial, porque los niños tenían que tocar entonces la caja de huevo, pintarlo con sus manos, iba a ser una textura más líquida y explorar todas estas sensaciones. La parte social y emocional, porque empezaban a valorar su propio trabajo, entonces esto lo hice yo, esto lo guardo yo, lo cuido yo. La parte musical, porque empezaban a interiorizar el ritmo y asociarlo con el movimiento corporal con el que se escuchaba. Entonces la canción se llama Quiero ser un dinosaurio, es una canción propia de Tulbi. La podían entonces relacionar con que cuando el dinosaurio subía y cuando el dinosaurio bajaba. Y esto nos llevaba también pues a desarrollar en la parte cognitiva estas nociones de cuándo subimos y cuándo bajamos, cuándo es arriba y cuándo es abajo. Otra de las actividades propuestas, pero ya después del COVID-19, estando dentro de toda esa contingencia, Tulbi desarrolló un programa que se llama Contigo en Casa, donde todos los días se subían contenidos diferentes. Entonces, desde mi práctica aporté con videos de un programa o de una campaña que se llamaría Lectura con Aventura, es decir, que íbamos a leer para los niños, íbamos a proporcionar todas las imágenes, la voz, toda esta escenografía que de pronto no podíamos hacer de manera presencial por la contingencia, pero se hacía de manera virtual. Este es uno de los cuentos, se llama Ahora no Bernardo. Ayuda entonces en toda la parte social y emocional, porque concientiza a las familias sobre el tiempo que están dedicando a sus hijos. Fomentan la creatividad también. En el desarrollo motor, desarrollar habilidades manuales, porque se puede invitar a que los niños, después de ver este cuento, realicen un monstruo, por ejemplo, en casa con papeles, con cartulina, que lo dibujen. Entonces ahí trabajamos pues como todas estas habilidades manuales de lenguaje y comunicación, porque teníamos pues que proporcionar que ellos comprendieran la idea central de qué era la comunicación. Entonces, cuando hablo, cuando me escuchan, la importancia de que simplemente no es que me hablen y ya, sino que realmente entender el mensaje que me están dando. La evaluación entonces se da con actividades vivenciales en el curso. Durante todo el curso del semestre, tanto la parte presencial como la parte virtual, tuvimos la oportunidad en clase de desarrollar diferentes actividades que fueron muy vivenciales, lo que nos permitió pues a todo el grupo como tal adquirir mucho conocimiento y como tal tener un banco de recursos mucho más amplio, porque si bien lo hacíamos de manera presencial con juegos que nos implicaban movernos, hacernos en equipo, saltar, jugar, correr, de manera física también tuvimos la oportunidad de conocer muchos recursos de cómo hacer un cuento, de qué actividades de tipo artístico puedo desarrollar en línea. Entonces fue como un banco de recursos
muy interesante que pudimos formar durante todo el tema de la práctica. La información con base a referentes teóricos que siempre nos mostraron y siempre nos tuvieron pues como muy claros que cada uno de los conceptos que nosotros nos presentaban y que después los llevamos a práctica de una manera vivencial siempre estaban referenciados desde la parte teórica con autores muy importantes y muy valiosos que tenían unos puntos de vista que realmente aportan muchísimo de manera significativa a mi práctica pedagógica y a mi práctica profesional. Y las actividades que nos proporcionaron durante la práctica siempre se pudieron como utilizar en la práctica. Entonces escuché de muchas compañeras, profe, yo hice esta actividad que usted nos propuso, la puse en mi planeación y me fue muy bien, o mira que le modifiqué aquello y funcionó súper bien. Entonces la evaluación del curso como tal es que tenemos muchísimos aprendizajes y nos llevamos grandes referentes teóricos también en los que podemos consultar más adelante cuando nos vayan surgiendo dudas o inquietudes. Estos son los referentes bibliográficos que utilicé. Tenemos entonces a Puche, Orozco y Correa, a Lázaro, a Nempeque también y al Ministerio de Educación Nacional. Muchísimas gracias.